Bueno, hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Qué bueno que se dieron el tiempo de estar aquí el día de hoy. Hoy pues no es el discipulado que venimos realizando cada jueves. Hoy va a ser un tema para matrimonios, por eso pues los invitamos el día de hoy a ustedes. Entonces vamos a compartir un tema que es para ustedes y para mí, obviamente, y mi esposa. Ella está aquí acompañándome también. Entonces vamos a ver un tema sobre el matrimonio. No sé cuántos años tenga cada uno de ustedes de como matrimonios o de casado. Mi esposa y yo en este año vamos a cumplir 40 años de matrimonio. No sé cuántos puedan tener ustedes, si unos 5 o 10 o 15, no sé. Pero ya llevan un tiempo como matrimonio, ya llevan un tiempo transcurrido. Y no sé también cuánto tiempo tengan en la fe, pero quiero pensar que también ya tienen conocimiento del matrimonio en la fe, porque es muy diferente tener conocimiento de lo que es el matrimonio a nivel del mundo o con los pensamientos del mundo, a tenerlo a la manera de Dios o del pensamiento de Dios. Tenemos que pensar que el matrimonio no es de origen humano. Ese es uno de los problemas que yo pues he notado, he visto, ¿verdad? Que no se le da la importancia que tiene o la seriedad, porque no pensamos en el origen que tiene el matrimonio. Generalmente en el mundo pues se piensa en las leyes humanas, pues por decir, cuando nos presentamos ahí en el registro civil para casarnos ante los hombres, donde llevamos, está un juez, llevamos testigos, o nos acompañaron nuestros padres, y no sé si ustedes recuerden lo que nos dicen ahí cuando contraemos matrimonio civil. El matrimonio, desde el punto de vista de Dios, es un pacto. Es un pacto que se realiza entre dos personas teniendo a Dios por testigo, principalmente. Pero en las leyes humanas, el matrimonio no es un pacto, es un contrato. Es un contrato que estipula ahí varias reglas o artículos, no sé cómo llamarles, a las cuales nosotros nos vamos a tener que ver sometidos, hablando de responsabilidades, de obligaciones, pero también se nos habla de derechos. No sé si ustedes lo recuerden. Yo me acuerdo porque pues hace poquito una de mis hijas, la única que quedaba soltera, pues se casó, ¿verdad? Y pues por eso a lo mejor lo recuerdo, pero a lo mejor no me acuerdo exactamente cómo estuvo mi matrimonio civil, o qué fue lo que dije o me hicieron decir, porque miren, la mayoría de las veces nos hacen decir las cosas, nos hacen repetir ciertas palabras que la verdad a veces no tenemos convicción realmente de eso. Yo creo que la mayoría de los que nos casamos o de los que estamos aquí, cuando nos casamos, bueno, yo ya hace casi 40 años, no sabíamos nada del matrimonio, cuando menos yo no sabía nada. No sé ustedes, ¿verdad? Pero debemos de tener conciencia de que el matrimonio tiene su origen en Dios. No es de origen humano, no lo inventó el ser humano, sino que esto lo diseñó Dios. Y vamos a remitirnos a la palabra de Dios. Quiero que abran su Biblia ahí en el libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 1, versículos que yo creo que ustedes ya conocen, pero los vamos a leer.
Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Bueno, si ya lo tiene ahí, me acompaña en la lectura, dice ahí Génesis 1, 27, 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, estos son los versículos 27 y 28 de Génesis, capítulo 1. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bueno, que Dios creó una pareja. Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, no se refería al varón, se refería al varón y a la hembra, porque aquí leemos en el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Fue la creación de Dios una pareja. Y yo creo que tenemos que enfatizar en esto, porque, bueno, ahorita más adelante vamos a tocar ese punto, en el cual ahora ya se ha dado por llamar matrimonio a la unión de dos hombres o a la unión de dos mujeres. Esto, miren, de ninguna manera puede llamarse matrimonio, porque hasta donde yo sé, matrimonio viene de matriz, que implica maternidad. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a la unión de dos hombres o de dos mujeres matrimonio? No se le puede llamar de esa manera, aunque así le llaman. O no sé si le hayan puesto algún otro nombre, pero hablan del matrimonio homosexual o del matrimonio igualitario. Esto no es congruente con la palabra de Dios. Si nosotros, les digo, vemos el matrimonio desde el punto de vista de Dios, tenemos que entender que Dios creó un hombre y una mujer. Y más aún, una mujer para un hombre y un hombre para una mujer, nada más. De repente ahí yo escucho comentarios, los he escuchado, me los han hecho a mí, que vamos por la calle y me acompañaba alguien, otro varón, que ambos somos casados, él con su esposa, yo con mi esposa, él tiene sus hijos, mi esposa y yo tenemos nuestros hijos, y vamos caminando, pero él no es cristiano. Y de repente me pasa una muchacha ahí muy atractiva, joven, hermosa físicamente hablando, digamos, y voltea y la ve y me hace el comentario. Fíjense el comentario: mira, Nico, lo que Dios creó para sus hijos. Y le hace así. Y le digo: estás equivocado. Esa mujer que acabas de ver, Dios la creó para un hombre. No sé si sea su hijo o no, pero para un hombre. Tú y yo ya tenemos cada quien nuestra esposa. Entonces no la creó para sus hijos, como tú dices, pensando en nosotros. No, la creó para un hombre. Sí sabían eso los varones, ¿verdad? Que cuando nosotros nos casamos, renunciamos al resto de las mujeres del mundo. ¿Sabían eso los hombres? Y las mujeres también sabían eso, de que renunciaron al resto de los hombres del mundo y que se iban a enfocar o a dedicar su vida por completo
al varón que ustedes eligieron, de la misma manera los hombres a la mujer que ustedes o que nosotros elegimos. Y les digo, muchas veces no tenemos esa conciencia porque pensamos que el matrimonio es un invento de los hombres en el cual se estipularon algunas leyes y que cuando se violan esas leyes o se transgreden, ahí el matrimonio civil lo estipula, podemos divorciarnos. Pero ante la ley de Dios, el divorcio no existe. Bueno, ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero Dios o en su mente no estaba el divorcio. Cuando creó un hombre y una mujer, los bendijo, o sea, los santificó para que tuvieran una vida en común. En la mente de Dios no estaba el divorcio. De hecho no está. No es la voluntad de Dios. Sucede que en algunos casos, dentro de los razonamientos humanos, no hay otra salida, pero eso tenemos que verlo más a profundidad. Por lo pronto vamos a ver que estamos viendo que Dios creó un hombre y una mujer. Y aquí está ¿cómo les diré? El protocolo o el seguimiento, no sé cómo llamarle, que se tiene que seguir para el matrimonio. O sea, hay un hombre y una mujer, los creó Dios, pero luego dice en el versículo 28, y los bendijo Dios. Entonces es lógico pensar que cuando un hombre y una mujer sienten atracción mutua, ¿qué es lo primero que se establece? ¿Qué fue lo primero que establecieron ustedes? Bueno, yo creo que todos hicimos lo mismo. Entablamos una amistad primeramente. Porque yo no creo, perdón por la palabra que voy a decir, ¿verdad? Pero yo no creo en la tontería esa de que amor a primera vista, eso no existe. ¿O quién sí cree en eso? Eso no existe. No puedes amar a una persona a la que no conoces y que la acabas de ver por primera vez. O sea, a lo mejor sí se te alborotaron ahí los sentimientos, hasta los instintos, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que te enamoraste de ella a primera vista. Eso no tiene nada que ver con el amor. Y déjenme decirles también, yo he visto en el tiempo que llevo de vida y como matrimonio también, que también hay un problema muy grave en los matrimonios: la falta de amor. Hace algunos años preguntaba yo a los jóvenes que se iban a casar, le preguntaba, por ejemplo, a él, le decía, oye, ¿por qué te vas a casar con esta muchacha, con esta jovencita? Porque la amo, me decía. Y entonces yo le volví a preguntar, porque la amas. ¿Y cómo sabes que la amas? Y fíjense lo que me decían, no sé si ustedes lo han oído. Es que ella sí me escucha, es que ella sí me comprende, es que ella sí me atiende, es que ella, y es que ella, y es que ella. A ver, les quiero preguntar a ustedes, ¿eso es amor? ¿Será eso amor? Déjenme les digo cómo se llama eso. Se llama egoísmo. Porque me voy a casar con ella por todo el provecho que puedo sacar de la otra persona, todo el bien que puede haber para mí. Pero nunca me dijeron, porque la quiero hacer feliz, porque le quiero demostrar mi amor atendiéndola siempre. O sea, lo contrario, no. Todo lo que hablaron y decían era pensando en ellos. Mis hermanos, eso no es amor, eso es egoísmo. Y no sé cuántos sigamos viviendo casados así.
Tenemos una manera muy especial de amar nosotros los seres humanos. Yo, analizando un poquito las Escrituras, saqué esta conclusión, que los hombres y las mujeres, obviamente, amamos de dos maneras. Y lo decimos así: te amo porque, o te amo sí. Sí, me doy a entender. Te amo porque estás bonita, te amo porque eres atractiva, te amo porque eres muy atenta, qué sé yo, sacan todas las cualidades, ¿no? O te amo, ya cuando estamos casados, pues te amo si me zurces bien los calcetines, ¿no? O si me le pones los botones a las camisas. Antes le faltaban botones a las camisas, y lo decía una canción por ahí: ahora ya no, lo que faltan son las camisas, no los botones. Pero siempre pensando en el provecho que podemos obtener de la otra persona. Y esa es nuestra manera de amar, o la manera de amar del ser humano. Pero ¿cómo ama a Dios? Bueno, si nosotros amamos yo te amo porque, o yo te amo sí, Dios ama a pesar de. Porque, ¿qué somos nosotros para que Dios nos ame? ¿O qué cualidades podríamos presumir para que Dios se fijara en nosotros o se interesara en nosotros? Dios nos amó simplemente porque somos hechura suya, pero habíamos torcido el camino. Andábamos en el camino del pecado, rumbo a la condenación. Pero ¿qué cualidades podríamos tener para que Dios dijera: este tiene lo suficiente como para que yo piense en él para salvarlo? ¿Quién? Ninguno. Sabemos perfectamente que la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, ni aun uno. Todos a la una se extraviaron, nos extraviamos. Entonces, el amor de Dios es a pesar de. Y bueno, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es la imagen y la semejanza de Dios? Que obviamente se perdió por el pecado, pero que en Cristo, en una nueva vida, Dios la restituye o la recupera en lo que es si se acuerdan de los temas de la salvación, en lo que es la regeneración. Pero ¿cuál era la imagen y la semejanza que teníamos con Dios? Bueno, pues en cuanto a los sentimientos, en cuanto a los pensamientos, en cuanto a la razón y la voluntad. Esas son cosas que tenemos en semejanza con Dios. Él tiene una mente, Él tiene un corazón, Él tiene una voluntad, algo que nosotros tenemos. Obviamente hay atributos que Dios tiene que nosotros no los tenemos, aunque algunos por ahí creen que sí. Por ejemplo, un atributo que me viene ahorita a la mente, digamos, la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. ¿Nosotros somos eso? No. Sería absurdo y hasta ridículo pensarlo. Sin embargo, hay quienes sí se creen con ese atributo. Pero bueno, no vamos a pensar en eso, vamos a regresar a lo que es el matrimonio. Entonces, Dios nos crea de esta manera, ¿verdad? Esta era la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Ahora, y esto se refiere, les digo, al hombre y a la mujer. No es privativo del varón, no, es del hombre y de la mujer. Acuérdense que Dios nos creó en igualdad de derechos, por decirlo de una manera, no en igualdad de funciones. Y créanme que si seguimos hablando de problemas, este es otro de los problemas que en la actualidad hay en el matrimonio. Tanto uno como el otro usurpan las responsabilidades o lo que le compete a cada quien.
Yo he conocido matrimonios en los cuales el hombre parece la mujer y la mujer parece el hombre, ¿eh? Así tal cual se los digo, ¿eh? Al grado de que la mujer es la que trabaja y el hombre muy cómodamente, no te preocupes viejita, tú vete a trabajar, yo cuido a los niños. A ese grado hemos llegado o han llegado muchos matrimonios. Y obviamente pues la mujer se siente con más derechos o incluso llegan a sentirse más dignas porque llegan a tener un empleo, por ejemplo, que ganan pues mucho dinero y a lo mejor el varón también trabaja, pero pues es un empleado o un obrero que gana un sueldo mínimo o 2 sueldos mínimos y la mujer lo llega a menospreciar, incluso a despreciar, por el hecho de que según ella no está a su altura. Pero hay algo con lo que Dios también nos creó y que hemos, yo diría que desechado: la capacidad de amar. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en este punto. Tenemos la capacidad de amar. Ahora, ¿por qué no la ejercemos? Bueno, primeramente puede ser por nuestra naturaleza caída, porque dice por ahí el salmista, ¿verdad? En pecado fui concebido, ¿verdad?, desde el vientre de mi madre. O sea, nacemos con la naturaleza pecaminosa y eso es lo que impide que nosotros podamos amar. Pero cuando Dios nos ha limpiado, nos ha purificado por medio del sacrificio de Jesús, derramando toda su sangre para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, nosotros podemos tener ahora la capacidad de amar. Ahora, ¿cuál es ese otro problema? Van a decir que nada más vine a hablarles de problemas. Pero es que, miren, necesitamos tener conciencia de todo esto. Independientemente de que yo ya lleve 40 años o lo que ustedes tengan de matrimonio, tenemos que tener una conciencia plena de lo que es el amor, porque también es otro de los problemas que yo he visto. ¿En dónde aprendimos? A ver, antes de llegar a la fe, seamos honestos, antes de llegar a la fe, ¿dónde aprendimos acerca del amor? Yo les voy a decir que aprendí del amor antes de llegar a la fe, pues en las canciones románticas, en las telenovelas, en las películas de amor, en las canciones de Luis Miguel. Bueno, una vez le hicieron una entrevista y le preguntaron a este hombre, oye, ¿tú le cantas al amor? Oye, y le hace, oye, pero ¿cómo me preguntas eso? Pues que no has oído mis canciones. Yo le canto al amor. Pregunta, ¿es verdad? No. Déjeme decirle a quién le canta. Le canta a la fornicación, al adulterio, al egoísmo, etcétera. Y ya mejor no les digo. A eso le canta. Pues a todo eso que él le canta le llaman amor. Y es donde nosotros aprendimos eso antes de llegar a la fe, ¿o no? O en las telenovelas, ¿verdad? Resulta que por ahí encuentran a un marido infragante, ¿verdad?, con su amante y es que estábamos haciendo el amor. ¿Es correcto decir eso? No. No, ahora le hemos cambiado el nombre al pecado. Hacer el amor antes de casarnos le llamamos, a tener relaciones sexuales, antes de casarnos, le llamamos amor, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama según la Biblia? Se llama fornicación. Y luego ya somos casados y tenemos una aventurilla por ahí y le llamamos nuestro amor prohibido.
¿Es correcto? No. ¿Cómo se llama? Adulterio. Pues yo le digo que ahora le hemos cambiado el nombre. Y no nada más a eso, a muchos pecados. Por ejemplo, algo que también destruye mucho los matrimonios, el alcoholismo, la embriaguez, la borrachera, como le quieran ustedes decir. Cuando alguien vive en esa situación, ¿qué le dicen a uno? Cuando uno vive esa situación, ¿qué nos dijeron? Por ejemplo, a mí, ¿qué me dijeron? Tú eres un enfermo alcohólico. Al alcoholismo le llaman enfermedad. Una enfermedad progresiva y mortal. Pero el alcoholismo, según Dios, ¿es una enfermedad? No. No, mis hermanos, es un pecado. Como dicen por ahí, al pan, pan y al vino, vino. Hay que decirle a las cosas por su nombre. Pero ahora nosotros se lo hemos cambiado. Nos ha hecho a su imagen y semejanza también en cuanto a que tenemos, les digo, un espíritu. No somos nada más cuerpo. Ustedes saben perfectamente que somos cuerpo, alma y espíritu. Dice ahí 1 Corintios, no lo busqué, yo se lo leo. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y luego enseguida dice el postrer Adán, espíritu vivificante, que se refiere a Jesús. Pero sí, en primera instancia fuimos hechos del polvo, del barro. Pero luego Dios sopló aliento de vida. De manera que somos seres carnales, pero también espirituales. Bueno, Dios no es carnal, ¿verdad? Pero Él es espiritual, Él es espíritu. Y somos hechura suya. Algo de lo que tenemos que darnos cuenta o fijarnos o poner atención es que la Escritura también dice, y los bendijo Dios. ¿Qué quiere decir? Les decía, entablamos primero una amistad. Después damos un segundo paso, un noviazgo. Eso es la secuencia que deberíamos de tener. Y posteriormente, para unir nuestras vidas, ¿qué sigue? La bendición de Dios. Y luego sí, creced y multiplicaos. Pero somos expertos en echar a perder los planes de Dios, que lo hacemos al revés, ¿eh? Nos enamoramos a primera vista y a las primeras de cambio ya estamos ahí teniendo relaciones sexuales y luego ya resulta la muchachita embarazada y pues ni modo, ahora ya no me quiero casar, ahora me tengo que casar. Y déjenme decirles que eso no pasa no nada más en el mundo. Desafortunadamente dentro del mundo cristiano también suceden esas cosas. ¿Por qué? Pues porque no hay un conocimiento pleno o una conciencia plena de lo que es el matrimonio y cómo Dios lo ha diseñado. Y por hacerlo de manera fuera de orden, surgen muchos problemas, muchas complicaciones, que ya cuando estamos en el momento ni siquiera pensamos en eso. Pero ya cuando estamos en ellas, ya cuando estamos viviendo en esas consecuencias, vienen los arrepentimientos, vienen el que he oído a muchos y a muchas que es que se nos acabó el amor. Y yo les digo, no nos hagamos tontos, no es que se acabó, es que nunca hubo, nunca existió. Tal vez estuvimos llenos, un cúmulo en nuestro corazón de sentimientos y de emociones agradables hacia la otra persona. Pero vuelvo a lo mismo, eso no es amar. Yo me acuerdo que cuando iba a ver a mi novia, ahora mi esposa, hace ya un buen tiempo, y de eso sí me acuerdo bien, fíjense. Llegaba ahí apenas a la esquina donde iba a doblar así para la casa donde ella vivía como a la mitad de la cuadra. Yo apenas llegaba a la esquina y luego me emocionaba todo y me empezaban a sudar las manos y el corazón me hacía así.
porque ya iba a ver a... Y resulta que cuando nos casamos, oh sorpresa, se nos acabó el amor. No se acabó el amor, mis hermanos, se acabó todo ese cúmulo de sentimientos y emociones que teníamos para con la otra persona, pero esos cambian. Y nos engañamos, creímos que nos amábamos. Un día mi esposa y yo tuvimos que poner las cartas sobre la mesa y ver la realidad por la cual nos casamos. Pero para eso hay que ser valientes. No cualquiera hace eso, y no nos las estamos dando de muy, no, pero es que es necesario cuando surgen los problemas. Déjeme decirle que en estos 40 años que llevamos de matrimonio, bueno, casi, faltan, ¿cuántos meses? 3 meses. En octubre cumplimos 40 años. Déjenme decirles que en este trayecto de matrimonio, en 2 ocasiones, estuvimos a punto de divorciarnos. En 2 ocasiones. Pero Dios es bueno. Dios sabe sacar cosas buenas hasta de los errores que cometemos nosotros. Él es bueno. Pero esa es la secuencia, gente. Nos conocemos, llevamos una amistad, después un noviazgo, después el matrimonio, o sea, el casamiento, viene la bendición, y luego ya sí, órale, los hijos que quieran tener y los que puedan mantener. Es bien difícil, tener tanto hijo y mantenerlos a todos. Pero también Dios es bueno. De hecho, ya estamos solos otra vez, después de que tuvimos 7. Y me decían unos, oye, todos vivos. Le digo, pues unos medios vivos y otros medios atarantados, pero todos comen y todos estudian y todos usan zapatos. Pero Dios es bueno. Bueno, Dios diseñó el matrimonio así, y miren, lo diseñó de tal manera que fuera para toda la vida. Porque ustedes y yo sabemos que el matrimonio es ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Ahora, si lo separamos antes, ¿qué significa esto? Que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos haciendo las cosas conforme al diseño que Dios estableció. Por eso fallan los matrimonios, por eso hay divorcios, por eso hay infinidad de cosas en torno al matrimonio. Porque no obedecemos los estatutos del matrimonio que Dios estableció. No los obedecemos. Créanme que el mundo está, el último tema que di acerca de la fe, que por desgracia no se escuchó, supimos que no se escuchó, pero hablé de la obediencia. ¿Por qué el mundo está como está, mis hermanos? Porque no hemos obedecido a Dios. ¿Por qué hay guerras? Porque no hemos obedecido a Dios. ¿Por qué hay divorcios? Porque no hemos obedecido a Dios. ¿Por qué hay madres solteras y padres solteros también? Porque no hemos obedecido a Dios. ¿Por qué tenemos primero hijos y luego nos casamos? Porque no hemos obedecido a Dios. Y ahí le puedo seguir. ¿Por qué hay divorcios? Porque no hemos obedecido a Dios. Yo me acuerdo que mi abuela ya falleció, mi abuela paterna, siempre me decía estas palabras. No sé si ella lo haría o no, pero yo me acuerdo que me las decía. Siempre me decía, hijo, mire hijo, hay que hacer las cosas como Dios manda. Y créanme que eso a mí me quedó muy grabado. Porque cada que hacía las cosas que Dios no mandaba, me acordaba de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos hecho las cosas como Dios manda. Llegamos a pensar que es imposible vivir con la misma persona durante toda la vida.
Ya existe ese pensamiento en los jóvenes actualmente. ¿Pero por qué piensan eso? Pues por todos los conflictos que ellos han visto. Tal vez con sus mismos padres o con personas que ellos conocieron que son casados o fueron casados. Y piensan que es imposible. Pero déjeme decirle que sí es posible, porque Dios lo diseñó así y Dios es perfecto. El matrimonio es perfecto. Los imperfectos somos nosotros y no hacemos las cosas bien. Por eso los matrimonios no funcionan. ¿Cuál creen que sea la base más firme o el cimiento más fuerte que soporte el matrimonio hasta que la muerte nos separe? Yo conozco matrimonios de 60 años de matrimonio. Pero ¿cuál creen que sea la base que soporte un matrimonio para que dure hasta que la muerte nos separe? El amor. Porque el cimiento firme o la roca firme donde debemos de edificar, ¿quién es? Cristo. ¿Y Cristo quién es? Cristo es Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. El amor es lo que soporta todo. Digamos Cristo. Les digo, el problema es ese, que tenemos torcidos los conceptos o el concepto de amor y le llamamos amor a un montón de cosas. Pero mire, el apóstol Pablo, usted se lo sabe de memoria o lo ha leído cualquier cantidad de veces, la primera carta que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 13. Ahí dice lo que es el amor. Sí lo ha leído, ¿verdad? Bueno, pues para poder vivir todo eso que dice ahí, que es el amor, implica otras cosas. Por ejemplo, sacrificio. ¿Cómo escribió Pablo a los Efesios diciéndole a los varones que deberían de amar a sus esposas? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera Cristo amó a la iglesia? Mediante el sacrificio. Y déjeme decirle que esas palabras en la actualidad a nadie nos gusta. Sacrificio. Renuncia de mí mismo. Créeme, a mí me costó mucho trabajo entender las palabras que Cristo un día dijo. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Carga tu cruz de cada día y sígueme. Bueno, eso lo tienes que aplicar, hermano y hermana, en el matrimonio. O las palabras que Pablo dijo: ya no soy yo el que vive, Cristo es el que vive en mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿O qué estaba haciendo Pablo al decir esas palabras? Pues lo que le dijo Jesús. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Y Pablo renunció a todo lo que él era, y así lo dijo, con tal de ganar a Jesús. Bueno, el matrimonio implica sacrificio de las dos partes y implica renuncia de sí mismo, también de las dos partes, no nada más de uno. Bueno, voy más adelante. El hombre, desde el punto de vista psicológico, ha sacado ciertas características tanto del hombre como de la mujer que se supone que nosotros debemos de tener en cuenta para entendernos mutuamente. Y les voy a leer unas que anoté aquí. Dice aquí que los hombres
actúan más buscando objetivos y metas, mientras que las mujeres se centran más en los procesos y en los detalles. Bueno, vamos a decir que sí. Otra. El motor de la vida de las mujeres es lo afectivo, el trato, la ternura, la gentileza. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que sí. Y dice, los hombres ordenan y separan, las mujeres juntan y reúnen cosas, guardan más las emociones. Bueno, vamos a decir que sí también. Los varones suelen concentrarse en su trabajo o en una sola cosa. Las mujeres, por su parte, son multifocales, lo que las hace capaces de concentrarse en varias cosas a la vez. Todo es porque ponen a trabajar los dos hemisferios de su cerebro. Pues les digo que esto viene siendo algo psicológico, de los estudiosos de la psicología. Bueno, otra. En la comunicación el hombre resuelve callado, mientras que la mujer resuelve sus conflictos e inquietudes hablando. ¿Sí? En el campo emocional, la rabia es una característica primaria del hombre, mientras que la tristeza inunda a la mujer con más facilidad y se le adhiere por más tiempo. Cuando se le ignora y no se atiende, tiende a deprimirse. ¿Sí, señoras? Bueno, otra. Para un hombre no le es difícil encontrar tiempo libre para él mismo. La mujer, por su parte, le cuesta encontrar tiempo para ella. Ella esperará que él llegue a casa para recibir atención a sus sentimientos. ¿Sí? Bueno, otra. Mientras que el hombre suele ser práctico y se distrae con suma facilidad, la mujer es una analítica, observadora y perspicaz. ¿Sí? ¿Mujeres? Dice, en los sentimientos el hombre es mucho más visual que la mujer, mientras que esta es más sensitiva. Bueno, vamos a decir a todo esto que sí. Pero surge un problema, mis hermanos. Esto no es de forma general. No todas las mujeres son así, ni todos los hombres somos así. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer pues es muy sentimental y luego si no se le atiende se deprime y ahí está llorando nada más porque el marido ni caso le hizo cuando llegó de trabajar, etcétera? Y eso se conjunta con un hombre que no es romántico ni atento, sino que a lo mejor trae muchas cosas en la cabeza y qué sé yo. Entonces ya ese sería un motivo para que se divorciaran. Y déjenme decirle que hay muchos divorcios por causa de eso. Las mesas de los juzgados ahí de lo familiar están llenas de eso, de demandas por incompatibilidad de caracteres. Hermanos, sí es cierto que muchas de esas características están en la mujer y mucho de lo que leímos también en el hombre. Pero ¿qué pasa cuando no se cumple esto al pie de la letra? Entonces los que no somos así como muy románticos, ni llevamos serenatas, ni nada de eso, no tenemos derecho a casarnos. O las mujeres que son ásperas, agrias, porque también las hay, tampoco tienen derecho a casarse. ¿Será esto? Mire, mis hermanos, todo esto tiene que ver con los sentimientos y con las emociones. Pero la palabra de Dios dice que la palabra y el espíritu deben de estar por encima de todo esto. Mismo Jesús lo dijo, o cuando lo cuestionaron acerca del matrimonio, le dijeron, ¿es lícito que el hombre se divorcie y le dé carta de divorcio a la mujer por cualquier motivo? ¿Y qué dijo Jesús? No.
Y luego lo vuelven a cuestionar. Entonces, ¿por qué Moisés les dio permiso a los hombres de que se divorciaran? Y fíjense la respuesta de Jesús. Yo creo que ustedes la han escuchado, ¿no? Moisés hizo esto por la dureza de corazón de ustedes. Pero en un principio no fue así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, de tal manera que vendrán a ser los dos una sola carne. De modo que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Todo esto que leímos, mis hermanos, no nos debe de separar. Ciertamente Dios nos creó diferentes en estos aspectos, pero para que nos complementemos. Pero entonces, yo tengo que buscar una mujer que sea afín a mí. Créanme que muchas veces eso es lo que pretendemos. Quiero encontrar una mujer que sea igual a mí, una extensión de mí. Y lo decimos muy románticos, mi media naranja. Mis hermanos, eso no existe. Dios nos dio un espíritu. Todo esto es de la carne y el espíritu debe estar por sobre la carne, de manera que el matrimonio puede ser duradero, superando todas estas cosas. ¿En base a qué? Al amor, o sea, al sacrificio y a la renuncia, cuando yo lo tengo que hacer, cuando ella lo tiene que hacer, para conservar el matrimonio. Pero esto no debe ser motivo de amargura, ni de tristeza. Debe ser motivo de alegría, porque estamos glorificando ¿a quién? A Dios. Todo lo que hacemos, hablando del matrimonio, tiene que ser para la gloria de Dios, no para que yo me sienta bien. Y la mujer también debe de decir lo mismo, no para que yo me sienta bien, sino para que hagamos la voluntad de Dios y le glorifiquemos. Y si nos casamos es para toda la vida. Hagamos las cosas como Dios dice, y es una garantía de que va a durar hasta que la muerte nos separe, mis hermanos. Abra su Biblia ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, vamos a leer. Tal vez les estoy pareciendo muy rudo o muy radical, pero tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí se fijaron las características de los hombres? Pero quiero que piense que también las mujeres, o sea, al hablar de hombre, estamos hablando de los dos. ¿Cómo pueden ser los matrimonios duraderos o hasta que la muerte los separe si tenemos estas características? No se puede. Miren, los matrimonios del mundo, las personas que son casados pero son del mundo, no entienden el diseño
que Dios estableció para el matrimonio. Por eso, por cualquier motivo, se divorcian. Y ya es bien común y bien fácil que se divorcien. Yo les aseguro que cuando se casan, ni siquiera tienen en mente el divorcio. O a lo mejor sí, ya con los pensamientos de ahora. Si nos va bien, pues ahí le seguimos. Y si no, pues pues nos divorciamos. ¿Cuál es el problema? Personas así ingratas, impías, implacables, desobedientes, difícilmente podrán formar un hogar o un matrimonio estable. Les voy a hacer una pregunta. Por el hecho de que haya personas, tanto hombres como mujeres, que no cumplen estas características psicológicas que vimos, ¿no tienen la capacidad de amar? Sí la tienen, mis hermanos. Me voy a meter entre las patas de los caballos y les voy a preguntar esto. ¿Cuántas veces vieron en la Biblia, a Jesús como un romántico empedernido, como hay algunos, y que es la forma en que conquistan a las mujeres? Se los dejo de tarea. Mire, Jesús, en los temas de varones hemos estado hablando de eso. Jesús era amoroso, era atento, amaba, era compasivo, era misericordioso. Bueno, escribió el apóstol el apóstol Juan, que él pasó haciendo el bien, en toda su vida hizo el bien, no cometió ni un solo pecado. Pero ¿cuántas veces vemos a Jesús hablando en un tono romántico, en un tono así, pues ¿cómo les diré? Así como algunos hombres, los he oído que hablan a sus mujeres. Miren, conozco matrimonios en que si le preguntaran a la esposa y a los hijos de él, la otra vez el pastor nos ponía pues reto, por decirlo así, ¿no? Que les preguntáramos nosotros a nuestros hijos qué pensaban de nosotros, que si ellos que pensaban que realmente nosotros somos cristianos, o sea, ¿cómo nos ven ellos? Bueno, conozco matrimonios, les digo, donde si le preguntaran a la esposa y a los hijos qué piensan del hombre, miren, le darían una lista así, yo creo desde el techo hasta el piso, de todo lo bueno que tiene ese hombre, cómo las trata, cómo se dirige a ellas o a ellos, los hijos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Como yo los conozco, resulta que ese varón tiene otra persona por ahí. Pero para los hijos y la esposa son una maravilla. ¿Cómo se llama eso? ¿Amor? ¿Cómo se llama? Se llama hipocresía. Créeme, los conozco de muchos años y yo mismo les he dicho, mira, debieses de cambiar de vida. Y les he hablado de Jesús, les he predicado el evangelio, pero son de corazón duro. Digo, ¿qué vas a hacer el día que tu esposa o alguno de tus hijos descubra eso? Mira, allá donde te tienen, te van a quitar esa tablita y te vas a hacer pedazos ahí donde vas a caer.
Hermanos, tenemos que ser conscientes y establecer realmente el concepto real del amor conforme a la palabra de Dios. Pensando en aquel tiempo, que les digo que les preguntábamos a los jóvenes, ¿por qué se iban a casar y eso? Había mujeres, por ejemplo, o jovencitas, ¿por qué te vas a casar con él? Porque lo amo. Y luego yo les preguntaba, oye, mira, ¿conoces este libro? Pues sí, lo he visto. ¿Es la Biblia, verdad? Le digo, sí. ¿La has leído alguna vez? ¿Has abierto sus páginas? No, nunca la he leído. Digo, entonces, ¿cómo dices que amas? Mire, quien no ha leído esto, no conoce la palabra, no sabe amar. Así de simple. Pero ellos dicen que aman. Hermanos, ¿no nos pasará eso a nosotros también de repente? Iba a traer un escrito, a la hora se me olvidó, donde un hombre ya de edad avanzada, 90 años, tenía su esposa y falleció su esposa. Obviamente el dolor puede ser, o yo creo que es fuerte, grande el dolor de perder a su compañera de tantos años. Y él empieza a hablarle a unos jovencitos que se acababan de casar y que estaban pensando en divorciarse ya, porque ya no se aguantaban. Porque obviamente estos jóvenes tenían un pensamiento equivocado acerca de lo que era el amor. Entonces este hombre ya anciano, viendo esa situación, habló con ellos y les habló de su vida. Y les habló de cómo, viviendo juntos, superaron muchos problemas, muchas dificultades, enfermedades. Cuando ella estaba enferma, él siempre estaba al pie de la cama. Cuando él estaba enfermo, ella siempre estaba al pie de la cama, siempre cuidándose, siempre sabiendo ella que él la protegía, la cuidaba, la sustentaba. O sea, cosas que verdaderamente son el amor. Y entonces estos jovencitos pues desistieron, ¿verdad? Y decidieron investigar qué era el amor para poder salvar ese matrimonio. Créame, a veces, aunque tenemos conocimiento de la palabra, se nos van las cosas de las manos. Se nos van. Y debemos de tener los pies bien firmes sobre la tierra. No sobre la tierra, sobre la roca firme. ¿Y quién es la roca firme? Jesús. Y cuando vengan tentaciones, porque van a venir, hermanos, eso se los garantizo, van a venir. Hay muchas cosas que van a venir. Y si ustedes no están o no estamos bien parados sobre la roca firme, podemos fallar. De hecho, hemos fallado. Mire, si pensáramos un poquito en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice, hay muchas cosas que tenía que decirles, pero el tiempo es poco, ¿verdad? Pero les voy a leer, para terminar este texto de la Escritura, Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Génesis 2, 21, 25 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y ponga atención a lo que sigue. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, déjeme decirle que de estos versículos 24 y 25, los últimos dos que leímos, podemos deducir 4 principios muy importantes, que en otra oportunidad, si la hay, les hablaré de ellos. Pero cuando dice la palabra, el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿qué implica? Implica una separación. ¿Una separación de qué? De la casa paterna, de ambos. No es bueno que yo me case y me lleve a vivir a mi esposa a la casa de mi papá, o a vivir conmigo. Ni tampoco es bueno que me vaya a vivir yo a la casa de mi esposa ahí, a su casa con su papá y su mamá. No es bueno. Lo bueno y lo ideal, según la palabra, es que vivamos ya aparte. Y estoy hablando nada más de la separación física, pero atención, no estoy hablando de abandono a los padres. Estoy hablando de una separación física que debe de ser. Pero hay muchas otras cosas que podemos ahondar en cuanto a la separación de la casa paterna. Bueno, esa es una. El otro dice, se unirá a su mujer. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? En que si estamos unidos por la bendición de Dios y ahora somos uno, ahorita lo vemos, debe de haber una permanencia. O sea, tenemos que pensar que el matrimonio es para toda la vida, que debemos de permanecer y debemos de luchar por eso. Y serán una sola carne. ¿Qué habla? No solo de la unidad o de la unión de los cuerpos, sino de la unión espiritual, o sea, unidad. No uniformidad, unidad, que debemos estar unidos en todas las circunstancias, por difíciles que sean. Y dice, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué sugiere esto? Que debe de haber una intimidad física entre el hombre y la mujer. Estos 4 principios son muy importantes. Les digo, y en otra oportunidad, si la hay, podemos desglosar cada uno. Y créanme, Dios es bueno y Él no se equivoca. Él diseñó el matrimonio para eso, para que durara toda la vida. Mire, si aplicamos esos principios que podemos deducir de aquí, le digo, es una garantía que el matrimonio va a durar hasta que la muerte nos separe. Tenemos que luchar por nuestro matrimonio. No debemos de rendirnos. Satanás está levantando ahorita toda una ola de corrientes de pensamiento en cuanto al matrimonio. Y ya les mencioné algunos. Eso de casarse 2 hombres o 2 mujeres, eso ni siquiera se puede llamar matrimonio. Debemos de tener conciencia cuál es el origen del matrimonio. Y el origen del matrimonio está en Dios. Por eso no lo podemos desechar así, como así. A veces no quisiera mencionarlo, no deberíamos de mencionarlo. Pero se los voy a decir. Espero no me lo tomen a mal. Si vieran cuántas hemos pasado mi esposa y yo en 40 años. Y hemos tenido que luchar para llegar a este tiempo. Y nuestro pensamiento ahora está en comunión con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Van a venir tentaciones, van a venir tempestades, van a venir un montón de cosas. Pero si nosotros estamos firmes en la roca, que es Jesús, mire, saldremos adelante. Y en cuanto a tentaciones, les digo, van a venir muchas, pero ahí es cuando verdaderamente tenemos que ejercer una verdadera guerra espiritual, no como las que andan haciendo ahí cierta gente, no les digo quién, ustedes ya lo saben. Cuando venga una tentación al respecto, recuerde la palabra de Dios. Por ejemplo, Hebreos 13:4,
honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Yo creo que esa palabra, ahora que la sabemos y la conocemos, nos tiene que hacer pensar, reflexionar y no dejarnos llevar por las tentaciones, mucho menos caer en ellas, porque las va a ver. Eso sí, también se los garantizo. El matrimonio es una lucha de todos los días. Debemos amar nuestro matrimonio. Dios ama el matrimonio y quiere que nosotros como matrimonio le amemos a Él. ¿Y cómo le vamos a demostrar nuestro amor? Bueno, Jesús dijo: si ustedes guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Obedeciéndole. Y en este caso, en cuanto al matrimonio, obedeciendo las leyes, las normas, los estatutos del diseño que Dios estableció para el matrimonio. Y será duradero, será hasta que la muerte nos separe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día, en esta tarde. Te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria y honra, porque con tu palabra hoy tú ya nos has bendecido. Tal vez nos has abierto nuestros ojos o has tocado nuestras conciencias, Señor, para que si hemos hecho cosas que no te son agradables, nos arrepintamos, Señor, y vengamos a tus pies, implorando tu perdón, tu misericordia, Señor, porque también sabemos que tu misericordia se ha extendido hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te pedimos que nos des fortaleza y sabiduría para que podamos vivir nuestro matrimonio conforme a tu voluntad, Señor, y de tal manera que sea duradero, como tú lo estableciste, hasta que la muerte nos separe. Que no nos separe nada de las cosas del mundo, ni las corrientes, ni los nuevos conceptos que se tienen acerca del matrimonio, sino que nos mantengamos firmes en tu palabra, Señor. Gracias por esta bendición que nos das el día de hoy. Te glorificamos nuevamente, Señor, y te honramos desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues buenas noches. Dios les bendiga. Gracias que nos acompañaron. Nos vemos la próxima.